Imagínate a Larry, está tirado boca abajo en el barro y hace 30 segundos que empezó el ataque. No está pensando en el enemigo, no está pensando en la guerra, está pensando en un rostro a miles de kilómetros de ahí, y eso no es una escena inventada. Es lo que muestran cartas reales y más recientemente la neurociencia. Hoy vas a descubrir qué le pasaba al cuerpo y a la mente de alguien como Larry en los segundos antes de morir en combate. Pensá en la última vez que sentiste miedo de verdad, un frenazo, un susto en la oscuridad. El corazón se acelera, todo se vuelve más lento y por un instante tu cuerpo actúa solo. Ahora multiplica eso por 100 y sosténelo durante horas. Eso era la vida de alguien como Larry en batalla. Cuando Larry entraba en combate, su corazón podía superar los 200 latidos por minuto, casi el doble de una maratón. La sangre se retiraba de su estómago para concentrarse en los músculos, por eso tantos soldados vomitaban antes de un asalto. La boca se secaba por completo. Los veteranos lo describían como tragar arena, pero lo que nadie esperaba es que ese mismo estado cambiaba a algo más profundo, la forma en la que su cerebro percibía el tiempo. Bajo ese nivel de estrés, el combate se sentía en cámara lenta. Los historiadores militares lo llaman taquipsiquia. La amígdala activa una región que graba recuerdos con una densidad mucho mayor de lo normal, y al recordarlo después la experiencia se siente estirada. Un experimento con caídas libres del neurocientífico David Eagleman confirmó este mecanismo en laboratorio, pero lo que nadie esperaba es que mientras el tiempo se distorsionaba, otro sentido de Larry empezaba a desaparecer casi por completo. Se llama exclusión auditiva, documentada en veteranos y en policías que sobrevivieron a tiroteos. Bajo estrés extremo, el cerebro apaga el sonido para priorizar la visión. Muchos soldados no escuchaban las explosiones, solo las sentían como una vibración sorda. Al mismo tiempo aparecía visión de túnel donde dejas de ver todo lo que no sea la amenaza. El cuerpo decide qué información merece tu atención y descarta el resto sin preguntarte. Pero lo que nadie esperaba es lo que pasaba un segundo después, cuando Larry entendía que podía morir. Y hay algo todavía más extraño que el miedo o la huida. Los investigadores en trauma lo llaman congelamiento, una tercera respuesta que el cerebro humano guarda para el peligro extremo, distinta de pelear o correr. El cuerpo se paraliza por completo, aunque la mente siga completamente despierta y consciente de todo lo que pasa alrededor. No es cobardía, es un mecanismo tan antiguo como los primeros mamíferos, el mismo que usa un animal para hacerse el muerto frente a un depredador. Veteranos que atravesaron este estado describieron después no haber podido mover ni un músculo durante segundos que se sintieron eternos mientras su cerebro seguía grabando cada detalle a su alrededor, pero lo que nadie esperaba es lo que pasaba justo después, cuando ese cuerpo paralizado entendía que el peligro ya era inevitable. Ahí aparece la revisión de vida, fragmentos de la propia vida pasando en segundos. Durante décadas se consideró un mito, pero en 2022, un equipo médico en Canadá monitoreaba a un paciente de 87 años cuando sufrió un paro cardíaco durante el estudio. Por primera vez quedó registrada la actividad eléctrica de un cerebro humano en el instante exacto de la muerte. En los 30 segundos antes y después, el cerebro produjo ondas gamma, el mismo tipo de actividad asociada a recordar y a soñar. Parecía estar reproduciendo recuerdos en sus últimos instantes, pero lo que nadie esperaba es que ese patrón explica por qué tantos soldados como Larry coincidían en lo mismo antes de morir. Historiadores que analizaron miles de cartas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial encontraron un patrón consistente. El miedo dominante no era morir, era ser olvidado. Lo llaman terror existencial secundario. El miedo a la muerte se transforma en miedo a la desconexión. Por eso, en los últimos instantes, el cerebro prioriza esos recuerdos, las caras y las voces que más le importaban. Pero lo que nadie esperaba es que este comportamiento no era nuevo, ni siquiera moderno. Desde las falanges griegas hasta las legiones romanas, los soldados antiguos no peleaban principalmente por su país ni por su rey. Peleaban por la persona que tenían al lado, igual que habría peleado Larry por el compañero tirado junto a él en el barro. Los sociólogos militares lo llaman cohesión de grupo primario y explica por qué soldados alemanes siguieron combatiendo incluso cuando su régimen ya estaba colapsando. No era ideología, era no querer fallarle a quien tenían a centímetros de distancia. Pero lo que nadie esperaba es que incluso cuando todo lo demás se apagaba, el cuerpo guardaba un último sentido para el final. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica conectaron electrodos a pacientes moribundos que ya no respondían al tacto ni a la vista y descubrieron que el cerebro seguía reaccionando al sonido. El oído parece ser el último sentido en apagarse, algo que médicos de campaña también describieron en soldados agonizantes reaccionando apenas al escuchar su propio nombre. Y acá está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. En 2022, la ciencia registró por primera vez en la historia
que el cerebro humano produce en el momento de la muerte el mismo tipo de ondas que usamos para recordar los momentos más importantes de nuestra vida. La frase de que la vida entera pasa frente a tus ojos dejó de ser una leyenda y pasó a ser una posibilidad medible con electrodos. Larry, como cualquier soldado real en su lugar, probablemente no vio el campo de batalla en sus últimos segundos. Vio todo lo demás. El cuerpo humano, llevado al límite del miedo, no se rinde al caos. Prioriza lo que más le importa, el tiempo, los sonidos que amás y las personas que no querés olvidar. Ahora te toca a vos. Si supieras que te quedan pocos minutos, ¿en quién pensarías primero? Déjalo en los comentarios. Si este video te dejó pensando, dale like y suscríbete para el próximo dato que tampoco vas a poder ignorar.